Buen día, hermanos. Les invito a tomar asiento cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por esta hermosa mañana, este hermoso tiempo donde nos reunimos semana a semana para escuchar la voz de nuestro Dios, como decía este canto. Y esperamos cada semana que Dios nos hable para poner en práctica su palabra, su evangelio. Y en esta mañana queremos mostrar, hermano, lo que Dios quiere decir en este pasaje en Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6 al 10. Vamos a leerlo, por favor, hermanos. Vamos a nuestras Biblias y vamos a leer este hermoso pasaje. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y veo algunas personas que nos visitan. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Gracias por venir a este lugar. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, nuestras puertas están abiertas para que usted pueda conocernos y pueda aprender cada día más de su palabra. Leamos Gálatas capítulo 1 de versículo 6 al 10, hermanos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En esta mañana veremos este hermoso pasaje donde vemos un asombro de Pablo por la prontitud con que estos hermanos en esta iglesia se han alejado del evangelio. Y más que un asombro de Pablo, aquí veremos un llamado de atención, porque es una preocupación por Pablo realmente de que estos hermanos que ya han aceptado, que han buscado al Señor, se estén alejando tan rápidamente. Veremos las razones por las cuales estas personas se están alejando. Veremos también razones por las cuales Pablo se asombra de esto. Veremos algunas razones por las cuales estos hombres están anunciando un evangelio diferente. Veremos un compromiso también de Pablo hacia el verdadero evangelio. Y déjeme introducirlos un poco a esta carta, ponerlos en contexto. Esta carta fue escrita a varias iglesias de la región de Galacia. No va especificada a una, sino que son varias. Ahí en el versículo 2 dice, en el capítulo 1, versículo 2: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y es que Pablo había llegado a estos lugares en su primer viaje misionero y quizás también en su segundo viaje, y no escribió entonces a una iglesia específica, en un lugar específico, sino a toda una región. Los destinatarios de esta carta, hermanos, realmente son creyentes, y él los llama así. Vean el versículo 2, dice: a todos los hermanos, a todos los hermanos. Vean el versículo, capítulo 1, versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos. Los destinatarios entonces de esta carta son hermanos en Cristo, y así los está tratando en toda la carta. Vea el capítulo 3, versículo 15.
Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hermanos, otra vez ahí está hablando a creyentes. También continúa en el capítulo 4, versículo 12, llamándoles hermanos. Os ruego, hermanos, que no os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Y termina esta carta el apóstol Pablo llamándoles hermanos. Al final, en el capítulo 6, les dice en el versículo 18: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, esta carta está dirigida específicamente a hermanos, a personas que han creído en el Evangelio, que es por la gracia que es en Cristo Jesús. Y el propósito de esta carta es porque hay una amenaza sobre la iglesia. Pablo realmente estaba muy preocupado y él inicia esta carta sin saludos, sin acciones de gracia, como lo hace en otras cartas, que generalmente cuando leemos gracia, doy gracias a Dios por vosotros, doy gracias a Dios, estoy orando por ustedes. Pero aquí en esta carta él comienza directamente con un asombro y dice: estoy maravillado. Es por la prontitud. Él está sorprendido porque estos hermanos están haciendo caso a otro evangelio y se han alejado de lo que Pablo les había enseñado. El apóstol Pablo se toma el tiempo también para defender sobre el mensaje que él está predicando y sobre su apostolado, diciendo que este mensaje o este llamado no es de hombres. Ahí en el versículo 1 dice: no es de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y dice en el versículo 12: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Como un buen pastor, Pablo veía la amenaza que se estaba dando en estas iglesias, en toda esta región de Galacia. ¿Por qué? Porque había un grupo de agitadores, un grupo que había salido realmente de los mismos hermanos. Vean el versículo 7, dice: no que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Los identifica como falsos hermanos y les dice los que perturban. Vean ahí en el capítulo 2, en el versículo 4, les dice: y a esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. A estos que perturba los está identificando como falsos hermanos. Los temas entonces que aborda Pablo son esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, esa libertad que Dios nos ha dado de la esclavitud en la cual estábamos sometidos en base a la ley. Y Pablo dice que el evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley es lo que debe defender él de sus detractores, de estos que están perturbando el evangelio. Y sigue hablando de estos falsos hermanos, diciendo en el capítulo 5, versículo 12, capítulo 5, versículo 12: ojalá se mutilasen los que os perturban. Son fuertes declaraciones, un lenguaje muy fuerte que utiliza el apóstol Pablo en esta carta. Y es que aquí el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 9 de ese mismo capítulo: un poco de levadura leuda toda la masa. Y esa frase viene porque él está defendiendo el verdadero evangelio que vamos a estar viendo. El problema entonces es que había un grupo de judíos que estaban enseñando que para ser salvos debían circuncidarse en base a lo que mandaba la ley.
Recordemos que allá en el Antiguo Testamento había una ley que decía que para pertenecer al pueblo judío debían ser circuncidados. Tienes que ser un buen judío si realmente quieres ser de Cristo. Obviamente estaban añadiendo al Evangelio algo que el Evangelio no contenía. Y eso es lo que pasaba en estas regiones de Galacia. Insistían en el cumplimiento de las leyes judías para ser verdaderamente cristianos. Vean en el capítulo 6, versículo 12 de Gálatas. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Estos estaban perturbando, estaban pervirtiendo el verdadero evangelio. Este era el problema. Estos judíos se identificaron como hermanos, ya lo dijimos. Decían que los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, que eran judíos y habían aceptado a Cristo Jesús, necesitaban la circuncisión para ser justificados. Necesitaban cumplir la ley del Antiguo Testamento para poder ser verdaderamente creyentes. Y esa es la preocupación, hermanos, de Pablo en este pasaje. Allí en el capítulo 5, versículo 1 al 6, Pablo les dice a los hermanos: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y esto es lo que Pablo está defendiendo. Este es el problema. Estaban tratando de pervertir el verdadero evangelio. Nos da en este otro pasaje, en el capítulo 6, ve ahí, en el capítulo 6 del versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Estos hombres necesitaban desacreditar al apóstol Pablo para ellos poder introducir otro evangelio que según ellos era un verdadero evangelio. Estos hombres entonces estaban tratando de pervertir el verdadero evangelio. Entonces Pablo trata de controlar esta amenaza que había llegado a las iglesias. Y es cierto que el diablo va a tratar de introducirnos ideas, maquinaciones torcidas acerca de lo que es Dios. Satanás siempre desde el principio está tratando de tergiversar la verdad de Dios. No hagan esto.
No, sí háganlo, sí lo pueden hacer, pero necesitan hacer esto para poder llegar. Y eso fue lo que hizo allá en el Génesis con Adán y Eva, tergiversar la verdad de Dios, ideas torcidas acerca de lo que Dios es, para pervertir el evangelio que es en Cristo Jesús, para alejarnos de la verdad absoluta, que nuestra salvación realmente es por gracia, como dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Es por gracia, por medio de la fe, no es de nosotros, sino que es un regalo, un don de Dios. Estos decían que necesitamos más que eso. Necesitamos agregar algo más al evangelio. Realmente no necesitamos agradar a nadie. No necesitamos algo más que el evangelio para obtener nuestra salvación, hermanos. Y es por eso que le damos tanta importancia aquí en nuestra iglesia a los estudios bíblicos de la palabra. Le damos tanta importancia a que cada uno de nosotros podamos aprender lo que creemos, la sana doctrina, a tener buenas bases para defender la sana doctrina, hermanos, que tanto se ha corrompido hoy en día. Y lo repetimos en Primera de Timoteo, se nos ha repetido constantemente en el capítulo 3. Vamos a Timoteo en el capítulo 3, hermanos, en el versículo 14 al 16, se nos ha estado repitiendo esta verdad. Decía el apóstol Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Primera de Timoteo 3, 14 al 16. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Se nos ha insistido tanto, hermanos, durante mucho tiempo, que debemos estar completamente claros de lo que creemos, de cuál es el verdadero evangelio, y que no permitamos que el verdadero evangelio se pervierta. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Ahí en el versículo 16 nos da una breve introducción de lo que es esto, o un resumen de lo que es el evangelio. Versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, crucificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto, hermanos, es la verdad que debemos defender. Entonces Pablo, aquí en Gálatas, en el versículo 6, él dice: estoy asombrado, estoy maravillado. Y es una expresión fuerte que alude a quedar realmente aturdido por ver y escuchar que estos hermanos realmente se han alejado del evangelio. No puede sino manifestar su admiración por la situación en la iglesia en Galacia. Maravillarse, dice, que es el concepto de esta palabra. Estoy maravillado, estoy sorprendido, realmente sorprendido a un evento o un suceso grande. Además está implícito, además del asombro, ahí está implícito un llamado de atención. Estoy asombrado. ¿Qué les pasó? Apenas les prediqué el evangelio y me di la vuelta, ustedes cambiaron por otro evangelio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y está tratando realmente de hacerles ver y exhortarles de que lo que están haciendo es dando la espalda al verdadero evangelio. Y se aprecia realmente la forma brusca en la cual se introduce él. Como en otras cartas, les decía al principio, no hay un saludo, no hay unas acciones de gracia por los hermanos, como lo hace en sus otras
cartas. Y aquí introduce realmente la urgencia del asunto a tratar. Hace realmente que no nos distraigamos del tema que él quiere tratar, sino que este problema debe abordarse prontamente. Así como estos hermanos se alejaron, dice ahí en este versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado, así como ellos se alejaron, de esa misma manera Pablo prontamente está tratando este asunto en esta carta, de que tan pronto os hayáis alejado. Esta frase aquí es con tanta facilidad, con tanta rapidez. En algunas traducciones dice que realmente lo han hecho tan rápido, han dado la espalda en un abrir y cerrar de ojos. Realmente han dado la espalda a la sana doctrina. Han escuchado a falsos maestros, a herejes. El cristiano ha sido salvado, justificado por gracia, y constantemente debemos estar dándole la espalda al pecado en arrepentimiento y volvernos hacia Dios. No es que debemos, ya le dimos la espalda al pecado, ahora debemos darle o mirar hacia Dios y seguir con la espalda. Pero estos hermanos se habían vuelto otra vez darle la espalda a Dios. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y la fe es mirar a Dios. Y estas dos cosas, hermanos, tanto el arrepentimiento como la fe deben ir de la mano. Son dos acciones que se hacen en una sola. Y al principio estos hermanos habían hecho esta acción, se habían arrepentido y habían puesto su fe en el Señor. Y de esta misma manera, con tanta rapidez, habían regresado a hacer lo mismo. Estos hermanos habían realmente dejado de mirar el Evangelio. La fe que justifica en cuanto conocemos nuestro pecado y clamamos a aquel que es único, que nos puede perdonar, nuestro Señor Jesucristo. De que tan pronto os hayáis alejado. Y es que, hermanos, en este pasaje nadie los está obligando a estos hermanos a cambiarse a otro lado. Ellos eran responsables de haber tomado la decisión de alejarse. Esta palabra alejarse tiene el sentido militar de desertar. Eran unos desertores del llamado que Dios les había hecho. Y esa deserción en aquella época, hermanos, era causa de castigo, era causa de muerte. Se empleaba con esta idea, una deserción militar. Y es que estos hermanos estaban en ese proceso de estar desertando, estaban en ese proceso de estar escuchando falsas enseñanzas. Realmente estaban siendo desleales a Dios. Estaban siendo desleales a Dios. Ve ahí el versículo 6, dice: del que os llamó por la gracia de Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. Del que os llamó, ahí hace alusión al Padre, a ese llamado de Dios directo para la salvación. Dios es el que ha llamado a cada hombre, que ha llamado para salvación. Este llamamiento de Dios está vinculado a la gracia. Dice: del que os llamó por la gracia. Entonces aquí, hermanos, vemos que rápidamente se apartan de la doctrina de Dios, pero no se apartan de esa doctrina específicamente, sino que se están apartando, como dice ahí, de aquel. Y esa es una alusión a Dios directamente. No se apartan de un conocimiento, sino se apartan de aquel que es
realmente quien les ha llamado, una persona. Los creyentes no habían sido alejados, sino que ellos mismos se habían alejado y estaban en ese proceso. Realmente, hermanos, muchos somos desleales a ese llamado que Dios nos hace muchas veces. Cuando escuchamos diferente evangelio, cuando escuchamos y nos olvidamos de aquel que nos llamó, entonces hace énfasis, hermanos, que el llamado es directamente de Dios a salvación por su misericordia. La invitación de Dios, hemos dado la espalda a esa invitación, no hemos hecho caso, hemos apartado nuestro oído a esa invitación. Realmente se trata de habernos alejado de ese Dios que nos ha llamado una vez y para siempre a la salvación. Y eso es lo que está pasando en este pasaje, hermanos. Y es que hay una facilidad realmente hoy en día para escuchar falsas enseñanzas y lo más triste, creer que son verdaderas. Y muchas veces defendemos estas falsas enseñanzas porque no estamos claros en lo que es realmente el verdadero evangelio. Fácilmente nos olvidamos de que ese verdadero evangelio es por gracia y que es un regalo de Dios. Es fácil olvidarse de Dios cuando no nos enfocamos en Él. Y no creo que hoy en día, yo creo que hoy en día muchos desertamos, hermanos, cuando queremos vivir nuestras vidas alejados de ese verdadero evangelio y queremos añadir cosas cuando nos conviene y queremos pervertir también esa libertad que Dios nos ha dado para seguir un evangelio diferente, dice ese versículo 6, para seguir un verdadero evangelio diferente. Y ahí esa palabra evangelio, hermanos, es buenas nuevas. Pero al parecer lo que estos hermanos ahí en Gálatas estaban escuchando no son buenas nuevas, sino malas, realmente malas noticias. Un evangelio diferente. No es que haya otro, dice Pablo. Y por eso es que debemos definir lo que es un verdadero evangelio. Y uno de los mejores lugares para definir lo que es un verdadero evangelio es el libro de Romanos. Así que les invito, hermanos, vamos al libro de Romanos en el capítulo 1. Ahí encontramos una explicación básica del evangelio. Es la carta de Pablo a los romanos, tal vez con más claridad que en cualquier otro libro en la Biblia. Romanos contiene expresiones deliberadas y por paso de lo que Pablo entendió como las buenas nuevas. Y en el versículo 1, capítulo 1, versículo 16, él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A partir de aquí, especialmente en estos primeros 4 capítulos, Pablo explica las buenas nuevas de Jesús con gran detalle. Y conforme se avanza en la lectura de estos capítulos, en este estudio, vemos que Pablo estructura su presentación del evangelio alrededor de algunas verdades fundamentales, verdades que aparecen una y otra vez en las enseñanzas apostólicas de los apóstoles. Primero, hermanos, Pablo les dice a sus lectores que es a Dios a quienes deben rendir cuentas. Vean ahí desde el versículo 1 hasta el versículo 17, Pablo comienza su presentación del evangelio declarando que la ira de Dios ha sido manifestada desde el cielo. Versículo 18, hermanos, ahí en Romanos capítulo 1 versículo 18 dice:
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Son sus primeras palabras. Pablo insiste que la humanidad no es autónoma, que no es independiente. No nos hicimos a nosotros mismos y no somos autodependientes ni autojustificables. No es Dios quien creó el mundo y todo lo que hay en él, incluyendo la humanidad, porque Él nos creó. Dios tiene el derecho de demandarnos entonces nuestra adoración a Él. Miren el versículo 21 de ahí de Romanos. Pablo dice, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la acusación de Pablo a la humanidad. Han pecado al no honrar a Dios, ni han dado gracias a ese Dios que los creó. Nuestra obligación como gente creada y adueñada, porque tenemos un dueño que es Dios, es darle el honor y la honra que a Él le pertenecen. Es vivir, hablar y actuar y pensar de una manera tal que se reconozca y acepte su autoridad de parte de nosotros. Pablo aquí también, en este capítulo 1 al 4, Pablo dice a sus lectores que su problema es que se han rebelado contra Dios. Ellos junto con todos los demás no honran a Dios ni le dieron gracias como era debido. Vean el versículo 23 ahí en Romanos capítulo 1. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es una imagen realmente repugnante a lo que se cambiaron estas personas. Que los seres humanos consideren a su creador y después decidan que una imagen de madera o de metal o de un animal e inclusive de ellos mismos sea satisfactorio para ellos, que se gloríen en ellos mismos. Realmente Pablo está diciendo, es el colmo que ustedes piensen de esta manera. Y esta es la raíz y la esencia realmente del pecado, hermanos. Y sus resultados realmente son horribles, horribles. Entonces Pablo continúa ahí en los 3 capítulos siguientes y enfatiza constantemente y acusa a la humanidad del pecado que hay delante de Dios. Acusa a los judíos de que pervierten el evangelio. Acusa y apunta a todos estos que aplauden que pueden añadir otra cosa a lo que es el verdadero evangelio. En el capítulo 3, ahí en el versículo 9, Pablo ha acusado a toda persona en el mundo de rebelión contra Dios. Capítulo 3, versículo 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y que todos están bajo pecado. Y su conclusión, reflexionando en todo esto, hermanos, es que estamos delante de un Dios que es el juez. Toda boca será silenciada, nadie podrá defenderse, ni siquiera una excusa será otorgada para aquellos que estén delante de Dios. Y ahí en el versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto son malas noticias, hermanos, para cada uno de nosotros. Pero Pablo dice
que hay una solución para este pecado, que hay una solución a la humanidad para ser salvo. Y esta es la muerte sacrificial y resurrección de Jesucristo. Habiendo explicado Pablo las malas noticias que hay en contra de nosotros y que somos pecadores y que estamos considerados injustos delante de Él, nos dice que ahora, por el sacrificio del Señor, ahora somos considerados justos. Ve ahí en el versículo 21 del capítulo 3 de Romanos, versículo 21, y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, hermanos, existe una manera para que los seres humanos, para que sean contados como justos delante de Dios en vez de ser injustos, para ser declarados inocentes en vez de culpables, para ser justificados en vez de ser condenados. Y no tiene nada que ver con actuar mejor o vivir de una manera santurrona o ser santos. Esa justicia, esa parte de la ley, esa justicia es por gracia y viene de Dios. Así que Pablo lo explica plenamente ahí en el versículo 24 del capítulo 3. Vea: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él dice: todos hemos pecado, todos estamos bajo condenación, pero somos justificados gratuitamente. A pesar de nuestra rebelión contra Dios y de nuestra situación tan desalentadora, hermanos, podemos ser justificados gratuitamente por su gracia, a través de la muerte sacrificada y resurrección de Jesucristo, por su sangre, por su vida. Los pecadores podemos ser salvos de la condenación que merecen nuestros pecados. ¿No son buenas noticias estas, hermanos? Esto es el verdadero evangelio, a lo cual no necesitamos agregarle más. ¿Tenemos la capacidad nosotros de salvarnos a nosotros mismos? ¿Cómo nos podemos justificar delante de Dios si no es por Cristo Jesús? Estas entonces son las buenas noticias que han estado tergiversando estos que perturban, dice el versículo 7 ahí en Gálatas. Vea el versículo 7 en Gálatas capítulo 1. No que haya otro, porque no hay otro. Ya vimos cuál es el verdadero evangelio, sino que hay algunos que os perturban. El evangelio entonces, hermanos, como dice Pablo ahí, vea el versículo 4. Él ya se los había enseñado, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo entonces dice ahí en Romanos capítulo 3 versículo 22, como leímos, que es por fe, es por gracia en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo aquí en Gálatas dice que este evangelio, ahí en el versículo 6, dice: por la gracia de Cristo. Al final, por la gracia de Cristo, proviene de Cristo y es para todos aquellos que creen en Él. ¿Cómo entonces es que esta salvación se convierte en buenas noticias para mí y no solo para los demás? ¿Cómo es que me incluyo en este plan? Creyendo en Jesucristo, confiando en Él y en nadie más para salvarme. Mas el que no obra, dice Romanos 4:5, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. El otro evangelio es el que están escuchando los Gálatas, un evangelio que es Jesucristo más las obras, Jesucristo más la circuncisión,
Jesucristo más el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, lo que los estaban obligando a ritos y a otras cosas. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5, hay un resumen hermoso de lo que es el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. También en Hechos 3, 18, 19. En Hechos 19, capítulo 10, 39 al 43, nos da resumen y Pablo se encarga de decirnos qué es el verdadero evangelio. Y ahí en el versículo 7, en Gálatas, continuando, dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. No es distinto hoy en día, hermanos, que hay muchos que están perturbando nuestras mentes, y perturbar ahí es agitar fuertemente nuestra cabeza con ideas erróneas con respecto al verdadero evangelio. Que cambiemos realmente nuestros pensamientos, nuestra base del verdadero evangelio. Quieren socavar esa base que tenemos de lo que ya Dios nos ha enseñado que es el evangelio. Pervertir es transformar en algo opuesto a Dios. Es como cambiar el sol a oscuridad. A eso se refiere esa palabra. Y Pablo hace una fuerte declaración, hermanos, allí en el versículo 8. Vea el versículo 8 ahí en Gálatas. Mas si aún nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y es que ahí hipotéticamente él dice: si aún mi persona o los que están conmigo o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio del cual ya lo hemos definido, la palabra anatema ahí, hermanos, es sea maldito, uno que está condenado al infierno eterno, uno que va o que tiene asegurada esa promesa de Dios. Y es tan fuerte lo que Pablo está diciendo que realmente nosotros también debemos tener temor, hermanos, de escuchar falsos evangelios. Debemos escudriñar las Escrituras. Pablo ya lo había dicho y lo dice hipotéticamente allí. Realmente Pablo no era capaz de decir otro evangelio que fuera el de Cristo. Ni aun los ángeles del cielo eran capaces de anunciar otro evangelio. Pero si fuera de esa manera, si se diera de esa manera, estos que anunciaban otro evangelio iban a ser destruidos. Y esta palabra anatema, hermanos, viene del Antiguo Testamento. Esta palabra es algo apartado, santo, para el Señor, y la utilizan en el griego, la han utilizado en el griego, la transliteraron o la tradujeron al griego como maldito. Maldito seas objeto de maldición. Entonces este pensamiento de Pablo es fuerte. Hermanos, debemos realmente tener cuidado. El evangelio no debe ser tergiversado. El evangelio debe presentarse puro, así como el Señor nos manda. ¿Estamos nosotros dejándonos perturbar, hermanos, con evangelios diferentes, que no es el verdadero evangelio por la gracia que es en Cristo Jesús? ¿Estamos escuchando o prestando atención a falsas enseñanzas como doctrinas diferentes? Y quizás se parecen a la nuestra, decimos. O quizás haya algunas pequeñas distinciones que se ven entre una iglesia y otra, pero realmente debemos escudriñar muy bien las Escrituras y estar convencidos cuál es el verdadero evangelio.
¿Estamos nosotros viviendo nuestras vidas bajo un verdadero evangelio, hermanos? Por gracia. ¿O estamos viviendo bajo nuestras propias verdades, añadiendo y tergiversando con nuestras propias acciones el evangelio que es en Cristo Jesús? Es asombroso, como dice Pablo, ver cuánto se desvían de una verdad tan grande y añaden a esa verdad: no sigamos a hombres y nos hagamos malditos también nosotros por seguir un evangelio el cual no es predicado en su palabra. Hermanos, escudriñemos las Escrituras, oremos al Señor. Mi buen Dios y Padre, grande eres tú, maravilloso Señor. Ya que íbamos a una muerte eterna, ya que somos malvados, somos perversos y somos frágiles, Señor, y fáciles, Padre Celestial, de engañar. Señor, ayúdanos a que tu evangelio nos fortalezca día con día. Que creer en que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz, Señor, no sea en vano. Que esa muerte, que ese derramamiento de sangre, Señor, no es en vano en nuestras vidas. Que tenemos que defender, Señor, el evangelio, como dice Pablo, no tratando de agradar a hombres, sino a Dios. Y sabiendo, Señor, cada día que debemos parecernos más a ti, siendo tus siervos, Señor, predicando tu verdadero evangelio, Señor. Ayúdanos a escudriñar las Escrituras. Ayúdanos a ser guiados únicamente y exclusivamente por tu palabra, Señor. Quédate con nosotros en esta mañana, Padre. Bendícenos, ayúdanos y mantén, Padre Celestial, esa perseverancia en nosotros. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por las enseñanzas, Padre Celestial, que todos los días aprendemos de tu palabra. Ayúdanos a mantenernos, Señor. Ayúdanos a no predicar otra cosa, Señor, que no sea tu palabra. Y ayúdanos como iglesia, como dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, Señor, a ser baluartes de la verdad, Señor, a defenderla aún con nuestra propia vida, Señor. Padre, y si hay alguno aquí que no conoce tu evangelio, Señor, si hay alguno aquí que ha considerado que está condenado, que ha considerado, Señor, según ha escuchado en esta mañana, que no está justificado delante de ti, Señor, que pueda buscarte a ti y aceptar el verdadero evangelio que es en Cristo Jesús. Si hay alguno aquí, Señor, que ha añadido también, Señor, a tu verdadero evangelio, perdónanos, Señor, y ayúdanos a arrepentirnos, Padre. Quédate con nosotros. Bendice esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que la gracia de Dios les acompañe en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Están despedidos en esta mañana.